En el episodio de hoy queremos hacer varias apuestas. Primero, queremos hacer un episodio más corto porque sabemos que los tiempos disponibles para escuchar historias como estas han cambiado un poco. Y segundo, queremos reivindicar lo pequeño. Queremos evidenciar que la única forma de ser grandes no es necesariamente haciendo cosas grandes, sino simplemente haciendo cosas significativas. Es posible que alguno de estos días usted y yo nos hayamos sentido impotentes, que sintamos que lo que estamos viviendo es tan complejo que lo único que podemos hacer es esperar a que esas personas con proyectos, empresas, capital social o económico o mano de obra nos puedan ayudar. Yo soy Santiago y desde Protección quisiéramos hacerle contrapeso a esa idea. Bienvenidos a un nuevo episodio de Talento Si Hay. Mi nombre es Emilio Cabarcas Luna, tengo 23 años, nací en la ciudad de Cartagena. A Emilio se le nota el Caribe por todos lados. Es más bajo que alto, siempre se le ve con camisas coloridas y aunque a primer momento puede parecer serio, se ríe por todo, incluyendo los momentos malos. Estudió comunicación social y periodismo en la Universidad de Cartagena. Hace un año dirige un medio de comunicación que se llama Cuatro Palabras y es escritor y editor en This is Cartagena, una empresa de turismo sostenible. Emilio siempre ha buscado la manera de ayudar. De hecho, es algo que le ha venido desde siempre, naturalmente. Yo recuerdo que cuando terminé el colegio, yo iba a estudiar Derecho. ¿Sabes? Yo quería ser un muy buen abogado porque en mí siempre ha estado la necesidad latente de ayudar a otros, sobre todo a los que no tienen voz. Luego, pues, por esos azares de la vida y esos infortunios, que a veces no son tan infortunios, sino que terminan siendo lo mejor que le pasa a uno en la vida, decidí presentarme en la Universidad de Cartagena para estudiar comunicación social y periodismo. No tenía ni puta idea de qué era eso, la verdad. Alguien me dijo, mi mamá creo, y un par de conocidos como que lo intentara, que me veían como madera para eso. Me presenté y pasé a la primera. Ya antes me había presentado 2 veces para entrar a la Facultad de Derecho. Y bueno, desde el primer día yo recuerdo que cuando entré al salón por primera vez, yo sentí que estaba en el lugar indicado. Y posteriormente me fui enamorando de la carrera, del periodismo sobre todo, y empecé a encontrar mi voz y el estilo de periodismo en el que creo y que quiero hacer, a tal punto de que digamos que en mis indagaciones, en esas búsquedas que uno tiene curiosas, que lo acompañan a uno toda la vida, me topé con algo que se llama periodismo de soluciones y fue cuando como que entendí el estilo de periodismo que yo quería hacer. El periodismo de soluciones básicamente es una aproximación a las historias que se centra en las respuestas a problemáticas sociales, en los problemas en sí mismos y sobre todo en articular soluciones. Incluye evidencias reales, detalles de implementación de las soluciones y no es sensacionalista ni promueve ningún punto de vista. Desde que empezó la carrera, Emilio era ese típico estudiante que siempre tenía un libro en las manos, con un talento que parecía innato para escribir de una manera tan elaborada que más de una vez la clase se le quedaba pequeña. Por eso desde siempre buscaba otros lugares para escribir que eran su espacio de experimentación y fogueo personal, siempre sin dejar de tomárselo en serio. Yo antes tenía un medio chiquitico que yo venía en el que yo hacía todo, se llamaba Periodismo Lo Nuestro y un amigo que es casi ya hoy mi colega, como mi socio, me dijo un día, mira, hay este proyecto, vamos a unirnos ahí y pongámonos a hacer algo juntos entre varios. Y de ahí creo que nace Cuatro Palabras, que es como el proyecto que vengo liderando hace un año ya. Y ese es el que me ha permitido acercarme a un montón de realidades que uno desconoce. Realidades de gente como nosotros, de carne y hueso, pero que tienen un montón de circunstancias adversas y que a veces nadie tiene como quien vele por ellos. Hoy, además de Emilio, José Ignacio y de Saidis, que fueron las personas que empezaron el proyecto, el equipo de Cuatro Palabras está compuesto por periodistas, abogados, activistas ambientales, trabajadores sociales y artistas. Abordan lo político, lo ambiental, lo social y lo cultural. Y a partir de ahí, entonces, en el marco de esas 4 cosas, buscamos soluciones desde el periodismo, es decir, gente que esté haciendo cosas positivas, que esté elaborando soluciones, hacemos investigación en ese estilo. Pero además hacen algo llamado comunicación para el desarrollo, que se refiere a generar estrategias para mejorar la calidad de vida de cierto grupo, comunidad o de las personas en general, y toda la investigación pertinente que esto necesita. Y es ahí donde nos inventamos algo llamado Red de Soluciones, que es donde articulamos a organizaciones, entidades, comunidades y medios de comunicación para empezar a encontrar soluciones dentro de los territorios. Hasta el punto de que hoy también nosotros lideramos la red de medios alternativos de la ciudad en alianza con la Jefatura de Prensa de la Alcaldía de Cartagena. En ese sentido, están por abrir la primera escuela territorial de formación política en el barrio La Candelaria, proyecto que empezó con la Fundación Proclade, pero que todo el tiempo sigue sumando más esfuerzos. A la Fundación Constructores de Paz, a Tejiendo Democracia, al Laboratorio 13 de la Universidad de Cartagena, y así seguimos tejiendo esa red
a tal punto de que todos fuimos pensándonos la escuela. Igual con vecinos, con las madres comunitarias, con jóvenes, con todos los actores habidos y por haber, nos empezamos a reunir periódicamente a pensar qué queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer y qué queríamos conseguir con eso. En este punto podemos hacernos una idea de la intención de Emilio y de 4 Palabras. Ellos son promotores de desarrollo y de nuevas conversaciones y también son articuladores, que es posiblemente la palabra más ausente cuando hablamos de desarrollo. Sumar se ha vuelto parte de sus días y objetivo del proyecto al que le dedica toda su energía. En esta primera parte queríamos pintarles a Camilo y, por qué no, queríamos venderles su visión y su estilo. En su Instagram dice: es chévere ser grande, pero es más grande ser chévere. Él no quiere fama ni seguidores, pero está conectado con una idea que es suficientemente poderosa para decirle sí por muchos años, posiblemente para toda su vida. El periodismo de soluciones es una apuesta por buscar más respuestas que culpables y 4 Palabras, su proyecto, es la consecuencia de sentir que la objetividad con la que uno puede contar una historia es cómoda, que vale la pena remangarnos y más bien actuar. Y claro, desde el periodismo ellos han cubierto el COVID-19 con la rigurosidad que los caracteriza. Han hablado de cómo los medios han cubierto la pandemia y las medidas tomadas, y han hablado de la apatía y del miedo como fenómenos adicionales. Pero este episodio no se trata del papel del periodismo en épocas como las que estamos viviendo, sino de algo mucho más pequeño. Este corto episodio se trata de nuestro rol potencial individual. Se trata de lo que cada uno de nosotros podría o no hacer. Con la llegada de la pandemia, naturalmente el proyecto de la Escuela de Formación Política pues quedó en pausa y Emilio está esperando a que acabe la cuarentena. En medio de eso, en el marco de la pandemia, la alcaldía de Cartagena dispuso para que adultos mayores, personas añosas, pudieran censarse, ¿sí? Autocensarse, de modo que ellos pudieran georreferenciarlos en el territorio y pudieran destinar las ayudas humanitarias que están consiguiendo. Sin embargo, cuando yo me entero de eso, en primera instancia lo aplaudo y digo, bueno, qué interesante, pero de inmediato pensé en mi abuela. Yo tengo una abuela de casi 72 años que vive en un pueblito llamado Pibijay, cercado por el río Magdalena, y mi abuela nunca ha tenido un smartphone, nunca ha tenido WhatsApp, que es de hecho por donde llegó la cadena con el enlace del formulario de Google. Yo en mi comunidad, en mi barrio, conozco casas donde no hay internet. Del mismo modo que en Colombia hay muchos lugares y sectores donde no hay agua ni siquiera, donde no hay luz. Yo vi que mi posición era una posición de privilegio, es decir, empecé a cuestionar mi condición de privilegio y creo que es algo que debería hacer todo el mundo. Es decir, porque yo sí puedo tener internet y otros no. O sea, eso de entrada es un privilegio. Y yo dije, bueno, tengo que usar ese privilegio al menos para hacer algo. Es decir, es como lo mínimo que puedo hacer. Para que entiendan un poco el contexto, en Cartagena el 67% de la población de adultos mayores se encuentra en estado de pobreza, sin contar que el 27% de esta población es analfabeta. Además, el 80% no cuentan con pensión y un 20% vive de la economía informal. Con estas cifras ya se pueden hacer una idea de la importancia que tiene que la alcaldía destine ayudas para los adultos mayores, una población que de por sí ya vive de manera bastante difícil y más en una situación que empeora su condición y calidad de vida por estar en la población de riesgo de la pandemia. Y aquí entra el problema del acceso. Aunque la alcaldía, en sus esfuerzos por tener en cuenta esta población vulnerable, está trabajando para censar a las personas y entregar las ayudas, no tener internet se vuelve una cuestión de vida o muerte. Hay que hacer algo porque digamos que las ayudas van a estar, pero y si las personas no logran censarse, pues quizás las ayudas no les lleguen. Es decir, es un esfuerzo perdido. No vale la pena un enlace de Google que solo algunas pocas personas pueden llenarlo, porque parece lastimosamente que tener internet es un privilegio. La mamá de Emilio trabaja con comunidades en gestión de alfabetización con muchas fundaciones. Entonces, pues, habló con ella. Pasa esta vaina, mira, esto está chévere, pero hay mucha gente, y tú lo sabes, que no tiene internet, sobre todo en la ciudad. En la ciudad hay barrios donde la gente realmente la pasa bien cabrón. Entonces ella me dijo, bueno, dale, yo te consigo los datos de la gente, dime qué datos son y yo te los consigo. Y efectivamente así fuimos haciendo, fuimos regando la bola, llamando por teléfono, y fueron llegando uno a uno los casos. Y cada vez más me escribieron también por Facebook. Es decir, empezamos a usar como nuestras redes para encontrar a más gente en distintos lugares de la ciudad, y empezamos a hacer eso, a rellenar los formularios, de modo que la gente pudiera estar inscrita en ese censo y al menos sean vistos por
el distrito. Esa es la manera que tiene el distrito para saber. Entonces eso fue como lo que empezamos a hacer. Lo que hicieron Emilio y su mamá fue en exceso sencillo, pero en exceso valioso. Llamar, preguntar, correr la voz y hacer lo posible para conseguir los datos de las personas y llenar ellos mismos manualmente el formulario de la alcaldía. Al final han indexado cerca de 300 solicitudes. Estos son 300 personas que ahora cuentan con un aporte económico por parte del distrito. Todo esto gracias a un joven sentado en su casa que se dio cuenta que estaba en una condición de privilegio simplemente por tener internet, algo que casi todos pues damos por sentado. Muchas veces al preocuparnos y pensar en qué podemos hacer desde donde estamos para encontrar alguna solución o ayudar de alguna manera en estos tiempos de crisis, pensamos que solo soluciones enormes cuentan, lo cual la mayoría de veces pues nos detiene. Emilio y su mamá no crearon una plataforma tecnológica ni una fundación enorme. Ellos simplemente regaron la bola y manualmente, desde su capacidad potencial individual, llenaron unos simples formularios de Google. Usar lo que tienes a la mano. Si algo me ha generado esta situación es como mucha impotencia porque tú estás como amarrado. A veces, yo no sé, me he sentido así como amarrado y tú dices, carajo, ¿qué hago? Y yo vi eso como una oportunidad para poder hacer algo, para poder ayudar. Yo lo vi como algo súper minúsculo, la verdad, y lo sigo viendo así como, pero creo que es algo. Entonces por eso yo dije, yo tengo que hacer esta vaina, tengo que hacer eso. Me lo demanda, es que yo sentí que era como una demanda, ¿sabes? Como que era de vida o muerte, que era obligatorio. Entonces, de ahí que la importancia de eso sea ver cómo cada uno de nosotros puede empezar a aportar un poco, aún en la condición de crisis, aún en la condición en la que cada uno se encuentra, desde su posición, desde su lugar, desde su mundo. Queríamos contarles esta corta historia porque es la prueba de que la importancia y el impacto de los esfuerzos no se traduce ni en la extensión ni en la complejidad de la solución. Es una prueba de que, en efecto, el cambio empieza desde las cosas más pequeñas. Las historias, como las contamos hoy en día, están atravesadas por grandes héroes, con grandes hazañas, por grandes próceres, por aventuras de película y por biografías de personas que parecen más que humanas. Los grandes emprendedores, los grandes inventores, los grandes líderes y los grandes pensadores. Esas historias sí nos inspiran, pero a veces nos excluyen. La palabra liderazgo colectivo es muy usada, casi que manoseada, pero si la vemos con sutileza habla precisamente de eso. Habla de la posibilidad de que primero dejemos de esperar ese gran líder y segundo que no pretendamos serlo y que actuemos desde nuestra individualidad. Emilio posiblemente no va a salir en los periódicos, incluso muchas personas no van a darle ni las gracias, porque no saben que están recibiendo ayudas gracias a que él llenó el formulario. Y no importa, queríamos contarles esta historia porque él simplemente hizo uso de su capacidad potencial individual. Este episodio fue producido por Andrea Espinosa y editado por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es realizado por Camilo Petrucci y el trabajo gráfico por Juan Diego Bernal. Recuerden que Talento Sí Hay es mucho más que un podcast, es también una plataforma de contenidos donde queremos acompañarlos en su vida profesional y donde habilitamos y estamos potencializando nuestro marketplace de oportunidades laborales y de prácticas profesionales que puede ser muy útil en estos momentos. Todo esto en protección.com/talento si hay. Les repito de nuevo, protección.com/talento si hay. Esta es una coproducción de Naranja Media y Protección, una empresa que cree firmemente y hoy más que nunca que la vida es hoy. Yo soy Santiago y muchas gracias por escuchar. Producido por Naranja Media. Naranja Media.